empezando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Los saluda Daniela Huelvas, coordinadora editorial de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En el día de hoy queremos agradecerles su presencia en el seminario web Narrativas y Percepciones en Tiempos de Migración. En esta sesión tenemos como invitado a Pablo Andrés Rivero y César Santamaría de Oxfam, quienes presentarán los resultados de un estudio de públicos, percepción y narrativas frente a las migraciones en Sudamérica, centrado en 3 países: Colombia, Ecuador y Perú. Dicho estudio permite un acercamiento a comprender las actitudes y percepciones de públicos ambivalentes, con tendencias pro y contra la migración, expuestos a narrativas xenófobas y estereotipadas frente a flujos migratorios masivos como el caso venezolano. Asimismo, Rivero y Santamaría también presentarán la guía de comunicación sobre las migraciones que ha trabajado el Oxfam Intermón en España, dirigida a medios, periodistas y organizaciones que están cubriendo noticias, informes u otros documentos públicos sobre migraciones. Bueno, Pablo, quien lo ven en pantalla como Pablo Andrés Rivero, es cientista político por la Universidad Nuestra Señora de la Paz, Bolivia, y máster en comunicación política internacional y campañas por la Universidad de Kingston, Reino Unido. Actualmente trabaja en Oxfam en América Latina y el Caribe como responsable de policy y narrativas desde La Paz, Bolivia. Por su parte, César Santamaría estudió las licenciaturas de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, especializándose en Derecho Público y Derechos Humanos. Es máster de profesorado de secundaria como parte de su vocación por la educación y actualmente hace parte del Departamento de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón. Como pueden ver en sus pantallas, también nos acompaña Alejandra Cruz, directora del taller de periodismo de la FNPI desde 2018 y quien ha trabajado como periodista y docente en Colombia y Perú. Los reportajes de Alejandra han salido en medios como La República, la revista Poder, Somos y Avianca. Alejandra dará unas palabras de apertura al seminario web y también estará respondiendo al final de la charla preguntas o dudas sobre la beca para producir contenidos sobre migración que entregarán la FNPI y Oxfam y cuyas inscripciones están abiertas hasta el 29 de mayo. De hecho, esta charla que estamos realizando hoy hace parte de esas actividades que se realizan para promover las inscripciones a la beca que estamos realizando FNPI y Oxfam para producir contenidos sobre migración. La dinámica de la charla web es la siguiente. Bueno, Alejandra primero dará las palabras de apertura, luego le daremos paso a la presentación que nos han preparado Pablo y César y luego pasaremos a una sesión de preguntas. Ustedes desde ya pueden ir enviándonos sus preguntas. Los que nos siguen por Facebook Live pueden enviar sus preguntas en la caja de comentarios y a quienes nos siguen desde el programa GoToWebinar pueden enviar las preguntas por la cajita de questions o preguntas que les aparece en el panel de control del programa. Durante la charla estaremos tuiteando en nuestra cuenta de Twitter @FNPI para que lo tengan presente. Bueno, bienvenidos todos, bienvenida Alejandra, bienvenido Pablo, bienvenido César. Hola Daniela, muchas gracias y gracias a cada una de las personas que aceptaron esta invitación de la FNPI y de Oxfam para conversar hoy sobre migración. Como muchos de ustedes habrán visto, desde el principio de este año hemos incorporado el tema de migración como uno de los temas claves de América Latina en nuestro programa de formación debido al fuerte movimiento migratorio que estamos viendo por la crisis en Venezuela, pero también debido a la situación en Centroamérica y el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, que ha vuelto a tomar protagonismo con las caravanas, a pesar de que ambos han sido fenómenos permanentes y que la migración en realidad, cuando hablábamos del título de la charla, decíamos ponemos o no ponemos tiempos de migración, porque algo muy intrínseco al ser humano es el migrar, es el moverse y el descubrir espacios.
pero sí quisimos pedirle a Pablo y a César que nos brindaran esta charla y este espacio el día de hoy, porque Oxfam ha desarrollado por iniciativa propia este estudio de percepciones que nos parece una herramienta muy poderosa para los periodistas que estamos cubriendo los temas de migración o temas conexos con los fenómenos de migración, pues porque ya sabemos desde hace mucho y de que el principio del periodismo es entender las necesidades y los intereses de nuestras audiencias para poder llevar de manera efectiva esta reconstrucción de la realidad que hacemos como periodistas. Entonces, precisamente esta presentación es para que ellos nos cuenten un poco de lo que encontraron y nosotros lo miremos también desde los lentes de nuestro ejercicio diario en la reportería y en la reconstrucción de la realidad a través de las diferentes piezas para los diferentes formatos y públicos que podemos atender. Así que muchas gracias a Pablo y a César por estar hoy aquí, y a cada uno de ustedes que se identifican con esta preocupación de la FNPI de narrar muy bien estas historias que son permanentes y que ahorita viven situaciones coyunturales que nos hacen tener una gran responsabilidad en hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Con excelencia y ética desde el principio a fin de la tarea. Como dijo Daniela, yo voy a estar hacia el final de la charla también respondiendo dudas por si alguien ya ha podido revisar la convocatoria de esta beca de producción. Si no, de todas maneras voy a explicar un poco cuál es la mecánica de trabajo, de postulación, el objetivo de la beca, y estaré también escuchando muy atentamente lo que Pablo y César pues tengan que contar, porque creo que va a ser muy enriquecedor, así que yo misma creo que voy a ser la primera en mandar muchas preguntas. No siendo más, Pablo y César, por favor, adelante y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? De verdad por la invitación. Bienvenidas a todos. Un saludo cordial a toda la gente de América Latina. Estamos muy entusiasmados, muy gustosos de compartir esta información, solo para hacer honor a todo el equipo que ha trabajado este proyecto. Estamos César y yo, pero también falta Laura Díaz, nuestra compañera basada en El Salvador, que está justo hoy en una misión en Asunción, en Paraguay, trabajando con organizaciones, y que justamente por eso no puede estar acá, pero ciertamente es un equipo ad hoc entre los tres que hemos trabajado este proyecto, ¿no? Esa es una importante mención de inicio. Yo voy a arrancar con la parte, digamos, de más, podríamos llamarlo así, cuantitativa, porque este estudio lo que pretende es tener dos fases. Por un lado, e incluso hasta tres. Por un lado, todo estos resultados del estudio cuantitativo de públicos, que ahora explicaré, una fase cualitativa en la cual estamos ya en marcha y estamos tratando de desarrollar, digamos, o afinar un poco mejor algunos campos de percepción que necesitamos y que, por supuesto, compartiremos esperamos en una próxima oportunidad o en una dinámica, digamos, más de interacción con toda la gente interesada, y también tratar de afinar una guía de comunicación que sirva no solo a periodistas, a organizaciones sociales, a sociedad civil, pero también a tomadores de decisión y algunos otros actores digamos, involucrados en este asunto, para contar mejor, para afinar mejor cómo narramos un fenómeno que es humano, un fenómeno, como decía Alejandra, que no debiera ser excepcional, pero que se ha convertido en una de las grandes preguntas y en uno de los grandes desafíos a nivel regional, no solo por dimensiones, sino por características, ¿no? y por impacto. Y de esto es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, partiendo de esa digamos, ubicación espacial de donde sale este estudio, voy concretamente a... bueno, les vamos a compartir esta presentación, así que si quienes quieren entrar en un mayor detalle en la ficha técnica, pues aquí está. De verdad yo voy a evitar el karaoke, que es como cantar leyendo lo que ya está escrito, pero bueno, está acá, lo transparentamos. De hecho, la base cruda, si hay alguien genuinamente interesado en indagar más en los datos, pues la podemos compartir y podemos discutir un poco más sobre los hallazgos, que de eso se trata. No se trata de que nosotros cerremos las preguntas, sino más bien que podamos tener un diálogo, por supuesto, muy bienvenido con cualquier persona interesada. Entonces, decíamos que nos concentramos en 3 países. Esto tiene que ver por 2 factores, sobre todo.
El primero porque hay una ruta crítica que ha seguido la migración o el movimiento de personas de Venezuela, muy sobre todo concentrado en estos tres países. Sabemos que hay una fuerte presencia en Brasil, también hay un destino final que es Chile, en algunos casos fue Argentina, ¿no? Pero nos concentramos en esta primera ruta. Y segundo, por un tema de fondos. Y esto siempre hay que ser muy transparente. Ustedes sabrán que los estudios cuantitativos a gran escala de comparabilidad entre países son muy costosos. Y nuestro presupuesto no permitía realmente hacer un estudio a profundidad en demasiados países, así que quisimos optimizar y focalizarnos. En resumen, ¿qué es lo que encontramos? No voy a hablar de sorpresas o de grandes hallazgos, pero sí de muchas confirmaciones y algún sustento y respaldo de la evidencia que posiblemente ya circula de manera narrativa, de manera intuitiva en la opinión pública. ¿Sí? Esto tiene un gran valor porque nos sentimos respaldados en las afirmaciones que hacemos a partir de lo que opina la gente. Por supuesto, los números pueden variar, el margen de error puede influir en que un dato sea más o sea menos, por lo tanto no nos hemos concentrado tanto en una comparabilidad pura. La estadística descriptiva siempre tiene que ponerse cuidado, ustedes sabrán, y entonces nos enmarcamos en aquellos campos o aquellos resultados que nos llaman mucho más la atención. Por un lado, es interesante ver que los resultados son bastante similares a pesar de algunas diferencias concretas. Y esto es importante porque había una primera línea de mensajes pensando que lo que está pasando en Colombia en realidad es muy distinto a lo que pasa en Ecuador, no, la gente que migra a Perú es distinta de la que está pasando en Colombia, etcétera, etcétera. Recibimos mucho estos comentarios y los datos nos demuestran que la percepción de la gente no es diametralmente distinta. ¿Bien? Entonces es un primer marco situacional. Segundo, que es muy importante, y de esto mi colega César hablará mucho más, porque además sabe mucho más que yo sobre la teoría de marcos y los públicos ambivalentes, pero demostramos que hay una gran cantidad de públicos ambivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en sencillo, que hay gente, por ejemplo, respecto a este tema, que comprende y empatiza con las personas en situación de migración. Sí, no es algo ajeno. De hecho, la migración es algo frecuente o cercano para una gran cantidad de gente en los tres países. Pero la emigración o el movimiento interno, no necesariamente la recepción de migrantes. Este es un hecho, esta es una situación excepcional en la historia de los tres países. ¿Bien? Y hay una ambivalencia porque, por un lado, hay esta empatía, pero también hay una relación de distancia, de querer que esto sea una situación transitoria, de que tan pronto cuando la situación mejore, en este caso en Venezuela, la gente regrese. Esta narrativa se articula en una ambivalencia según la situación y según el caso que va construyendo un perfil, ¿sí? Que se refuerza, por ejemplo, con la idea de reforzar fronteras o de políticas más estrictas hacia una frontera. Entonces, un mismo público puede tener percepciones más pro, o sea, más tendientes a reconocer la situación y empatizar con personas migrantes, pero al mismo tiempo puede sentirse que deben tomarse políticas más estrictas, por ejemplo, con migración, ¿verdad? Hay mucho de esto. Segunda conclusión que es muy importante, hay un arraigo del machismo en la ciudadanía que se traduce en esta construcción, en un imaginario sobre las mujeres migrantes. Este es un tema muy delicado, ha consumido muchísima discusión dentro del equipo y creemos que es un tema que no lo debemos tomar simplemente como un pincelazo. Está en el centro de la narrativa y de los imaginarios que se están reproduciendo en el contexto general. Eso es otro punto importante. Evidentemente, hay una percepción en cada país de que ha recibido la mayor cantidad de personas migrantes. Sabemos que esto no es verdad, sabemos que es Colombia el país que más ha recibido, pero es importante ver que los países sienten este volumen encima de sus propios espacios, ¿no? Como nación. Y esta percepción es importante a la hora de definir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Bien?
En los tres países evidentemente hay una preocupación sobre la migración, perdón, sobre el racismo y la xenofobia. La gente reconoce que hay un problema y le preocupa, pero también encuentra tres miedos atávicos que vamos a ir discutiendo en esta conversación. Y no solo en los hallazgos de esta investigación, sino también en la guía de comunicación que César nos va a compartir. Esta competencia por los recursos económicos está en el centro de las narrativas, al mismo tiempo de la inseguridad y la delincuencia. Se ha ido construyendo toda una percepción y una denominación del problema de estos dos ámbitos a partir del fenómeno, sobre todo de migración masiva o de movilidad masiva de personas provenientes de Venezuela, por supuesto en la mayoría de los casos en los tres países de estudio. Esto es importante, no es una sorpresa seguramente para la mayoría, pero lo vamos a dejar como una referencia narrativa importante. Algunas comparativas, aquí realmente no quiero entrar en una descripción específica, pero reconozcamos algunos puntos, algunos nosotros llamamos drivers. Yo sé que este anglicismo es difícil de traducir, primeramente no quisiera entrar en un gran debate, pero son como estos motores o estas causales que están generando sensaciones o de ambicontra, o incluso sensaciones contra la migración, ¿no? Que podríamos llamarlas como brotes de xenofobia, de discriminación. Y van estructurándose de una manera interesante desde un punto de vista de investigación. Primero, los servicios sociales, la gente percibe que están colapsados en todos los países. Evidentemente en Colombia hay una mayor percepción, pero esta sensación de servicios sociales colapsados genera mucha incertidumbre. Hay una sensación evidente de que, tan pronto es una sensación de que esto es algo coyuntural, de que esto no debería superar más allá de una crisis que además tiene un corte muy simbólico, que es la caída de un régimen. Si sucede la caída de un régimen, entonces la gente va a volver a su país. Y no solo la intuición, sino mucha evidencia sostiene que eso no va a ser tan fácil, ¿sí? Tenemos que entender también esta construcción que se ha ido haciendo en los tres países por distintos relatos sobre las mujeres migrantes. Y el dato que más nos ha preocupado, lo resaltamos, es que en una construcción de qué es lo que va pensando la gente sobre las personas, por un lado hombres y por otro lado mujeres migrantes, la mayoría de las mujeres migrantes piensa que la gente encuestada acabará ejerciendo prostitución. Es decir, que se le empieza a atribuir esta característica casi por definición de la mujer venezolana en situación de vulnerabilidad, movimiento, desplazamiento, etc. Vean los porcentajes, son muy altos. Podríamos llegar a concluir que más o menos margen de error, incluso fallando, siendo conservadores, más del 40% de la gente opina esto, lo cual es muy alto, ¿sí? Al mismo tiempo, la relación en países que sabemos, no es Suiza o no es Suecia, por decir algo, donde ya había inseguridad y delincuencia en ciertos niveles, se atribuye a la migración como un factor que exacerbe la inseguridad, ¿sí? Esto son narrativas que están instalándose en el país, mientras que hay otros factores que son importantes como vamos a ver un poquito, el impacto negativo en la economía como una percepción no necesariamente cierta, y el tema de la carrera a la baja de los salarios. Aquí hay una construcción narrativa importante. En algún momento se ha hablado de las personas migrantes quitan empleo a las personas locales, y sentimos que esto no es exactamente así como lo percibe la gente. En realidad hay una percepción de que lo que hace el fenómeno es tender a la baja de los salarios, y este jalar hacia abajo hace que empeoren las condiciones para los trabajadores. Entonces ahí es donde se instala la narrativa de rechazo, y no necesariamente al hecho de que se reemplace, por supuesto caso a caso tendrá que verse, pero en términos de percepción de que hay un reemplazo, una reconversión, digamos, de personas trabajadoras de un país por otro. ¿Bien? Ahora, esto es importante. La gente reconoce que hay un problema con el racismo y la xenofobia. Reconoce que estos son drivers que tienen que resolverse, que le preocupan. Y esto es algo positivo. También creemos que es importante entender, o que la gente entiende,
que hay que responder a una situación porque la gente que está migrando viene de una situación muy precaria y por lo tanto merece nuestra solidaridad, nuestra empatía. Evidentemente hay un sector que se está parapetando en una posición contra, lo vamos a ver ahora, pero no necesariamente es el sentido colectivo. Bien, esta ambivalencia, por eso de públicos ambivalentes, podría servir muy bien para, por ejemplo, ángulos narrativos que desactiven todo o ayuden a desactivar este imaginario de rechazo o de confrontación frente al fenómeno. Y aquí otro importante aspecto, que la mayoría de los inmigrantes no tienen más remedio que dejar su país. Reconocen la situación. Asociamos a esto, por ejemplo, que la gente está o siente que está mejor informada, de que las personas de los 3 países sienten que conocen bien la situación. Esto es una percepción, no vamos a entrar en juzgar si lo hacen o no, pero creemos que hay un flujo importante de información y la gente está consumiendo información relacionada a lo que pasa en Venezuela, a lo que pasa en el fenómeno migratorio, a lo que pasa con el día a día de esta situación. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad en términos narrativos. ¿Bien? Yo me voy a detener simplemente porque hemos hecho un test bastante largo, podría ser la presentación original, son de horas, pero haciendo un resumen, veíamos este cuadro y aquí no me detengo mucho, en el siguiente un poco más, solamente para identificar que la palabra migrante en muchos casos sugiere admiración y eso es un factor que nos alienta a la percepción positiva. También podría ser un amigo, esto es otro factor de acercamiento casi natural, lo cual podría ayudar. Pero marcamos 2 alertas. Por un lado, es no menor el dato de que la palabra migrante en los 3 países genera pena. Y la pena sentimos, identificamos como un sentimiento paralizante, como un sentimiento que en el fondo podría convertir a una persona ambivalente más contra que pro. Entonces, es una primera alerta de qué significa tener pena frente a una situación de migración. No necesariamente la pena como un valor que movilice, que permita ser empático, que permita acoger a una persona. ¿Bien? Y, por supuesto, como pueden ver, rechazo. Esta característica de rechazo ya es una posición en contra, que la asociamos, como podemos ver en esta gráfica, a control. O sea, si hacemos un ponderado, esto evidentemente no son datos concluyentes, por eso no buscamos, digamos, como números estrictos, solamente ver las proporciones. Vean ustedes que la relación de rechazo y control, la referencia a la migración con rechazo y control, es mucho más fuerte en Colombia, o considerable más fuerte en Colombia que en Ecuador y en Perú como un país intermedio. Esto puede ser uno de los drivers de población contra que empiece a formular y a exigir mayor rigor y reproducir una narrativa y una percepción de rechazo más fuerte en los países. A medida que la crisis se profundice, potencialmente este número podría crecer y esta es una alerta. Por otro lado, la relación de admiración y podría ser un amigo empieza a ser en un ponderado bastante, digamos, equilibrado, lo que la mayoría de la gente siente como, bueno, pues hay que ayudar, no podemos hacer nada, es una situación excepcional, es una situación dramática y toca dar una mano. Ahora, algunas reflexiones importantes. Y aquí voy a tratar de ser como muy puntual para que de pronto en las preguntas y en la conversación podamos profundizar más. Lo primero, estamos en una etapa inicial de un cambio demográfico lento. Es decir, el fenómeno, si bien ha estallado por una crisis en concreto, no pareciera ser una excepcionalidad, sino más bien un cambio estructural en la movilidad y en el tejido social de América Latina. Bien, esta hipótesis la tenemos que seguir profundizando, pero hay rasgos que nos llevan a incluir esta reflexión en la hipótesis general. Lo que decía antes, la migración es un hecho cercano, pero desde la inmigración y la movilidad, lo cual puede ser un factor de equilibrio a la hora de construir una narrativa un
poco más propositiva, ¿sí? En contrasentido, y de eso se trata la ambivalencia, que siempre hay contradicciones en estas percepciones, la gente siente que hay una necesidad de que tan pronto pues la situación mejore, pues toda esta gente debe volver a su país. Esta automaticidad del pensamiento, esta linealidad, sabemos que se chocará con la realidad, porque es una crisis que no se va a resolver en el corto plazo y que incluso con el cambio de las condiciones políticas, la mayoría de las relaciones económicas y de vulnerabilidad que sufre hoy la población venezolana ya movilizada, o sea, ya fuera del país, será muy poco probable que en poco tiempo recupere sus condiciones para regresar. Por lo tanto, podría empezar a tensionarse más, ¿sí? Es importante ver que comunicativamente sí que se está alentando esta idea de la coyuntura, de parte de sobre todo de formadores de opinión o liderazgos políticos que dicen, bueno, ya esto se acaba, ya este es el fin y tal y cual. Por lo tanto, podría haber gente ambivalente que se empieza a frustrar, sentir que eso no es verdad, porque la realidad lo indica, y empezar a generar mayor rechazo, ¿sí? Acá una alerta importante. Genuinamente la gente de los tres países, pero sobre todo en Colombia, afirma realmente que no conoce, bueno, ¿qué le aporta la migración? ¿Cómo yo siento que esto es algo beneficioso? No es que no se hayan hecho estudios, no es que no se hayan hecho esfuerzos de comunicación, pero creemos que es un campo necesario de profundizar, ¿sí? Acá algunos rasgos de la sociedad ambivalente. Muy interesantes, que de hecho se pueden aplicar a muchos otros ámbitos de la discusión social, del tejido social en los tres países y posiblemente más allá. La primera, que hay una percepción individual de que yo no soy racista, no. Cuando hay una calificación individual, la gente se califica entre 1 y 2, de una escala de 10, ¿sí? Pero cuando califica la sociedad, dice, no, sí, la sociedad es racista, entre 5 y 6. Pero bueno, si tú eres parte de la sociedad y hay tanta distancia, ¿dónde queda esa brecha entre, no, yo no soy racista, pero la sociedad es racista? Entonces, reconocemos que sí hay un tejido racista, xenófobo en la sociedad, y que esto puede provocar una posición ambivalente contra en algún momento, ¿sí? Conversamente, y por eso es ambivalente, hay algunos valores humanistas muy interesantes en un sentido genérico de las personas. Por ejemplo, toda esta idea de que se reconoce muy evidentemente que la gente en Venezuela que se ha movido enfrenta peligros, que se le achaca muchas cosas que no necesariamente lo ha hecho, que se reconoce que hay que ayudar, que se reconoce la discriminación que sufren las personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, se construyen tres miedos recurrentes, tres miedos atávicos que van construyendo el discurso antimigratorio. Por un lado, y esto es importante, hay un miedo explícito a la seguridad física. La gente ha sentido o está percibiendo que el fenómeno exacerba las condiciones de inseguridad ciudadana. ¿Bien? Y las noticias o aquellas experiencias o aquellas situaciones aisladas que podrían haber construido, digamos, un imaginario sobre inseguridad asociada a la migración, se están instalando. Y eso es un miedo. Recordarán, el miedo paraliza, el miedo no permite de manera muy espontánea a que la gente se enfrente a esto, más bien a que se refugie, a que rechace. Primer problema. Segundo punto importante es lo que decía, esta competencia por recursos. Es un tema de carrera a la baja. Acá nosotros pensamos que un ámbito narrativo no es contraponer a los venezolanos versus los peruanos, los venezolanos que quitan trabajo a los ecuatorianos. Esta narrativa de diferenciación, de contraste, es precisamente lo que va construyendo el falso debate, ¿no? El debate que evidencia a la gente narrativamente es que en realidad todos perdemos, ¿sí? Que hay alguien que podría estar ganando, aprovechándose de esta situación, pagando menos a las personas migrantes que se ofrecen porque necesitan buscar un empleo, lo cual precariza mis condiciones en situación de país receptor, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, este relato es la vía importante para atacar el problema. ¿Quién está ganando quién está haciendo ganancia de pescadores en este río revuelto? Y no necesariamente la atribución de la condición de migrantes a la causa del problema. ¿Bien? Lo cual, y en un tercer punto nos parece importante, en contraste a los otros dos puntos, que la pérdida de identidad no necesariamente es una preocupación. Realmente la gente no siente que el fenómeno de la migración esté afectando estructuralmente a la identidad nacional. Ahora, esto también reconocemos que mucho dependerá de la zona. Si hablamos de zonas fronterizas, de espacios específicos territoriales, muy probablemente la percepción sea distinta, pero no representará una situación a nivel nacional. Voy cerrando. Esto del machismo, como decía, es muy importante porque vemos que los estereotipos machistas están muy arraigados en los tres países. Esto de que casi la mitad de la población considera que la mujer terminará ejerciendo prostitución es una atribución que está construyendo y reproduciendo un estereotipo machista, ¿sí? Si bien hay algunas sociedades que se consideran menos conservadoras, que tienen digamos, una mayor identificación a la problemática y tal, creemos también que hay un contrapunto frente a ese reconocimiento, que atribuir a que las mujeres enfrentan mayores problemas o mayor vulnerabilidad también podría ser una preocupación del paternalismo, ¿no? Lo cual implica una discusión muy estereotipo y de los imaginarios machistas en los países, que ya existía o preexistía al hecho de la migración o del desplazamiento masivo. Por otro lado, es importante entender que hay una construcción y se está reproduciendo esa construcción sobre las mujeres migrantes, que por supuesto lo que ha... Parece que tenemos una falla con el audio de Pablo. ¿Tú también presentes la falla, César? Sí. Se ha congelado la imagen de Pablo. Sí, esperemos un segundo para ver qué ha pasado. Denme un momentico. Esperemos a ver un momento mientras contactamos a Pablo para ver qué ha podido ocurrir con su audio que se nos congeló. Bueno, y seguimos viendo la pantalla. Lo estoy escribiendo por interno para ver qué pudo pasar. Me quedaba muy poco para terminar, no sé si merece la pena que vaya empezando yo con la segunda parte. Ya y retomó. Ya. Sí, Pablo. Sí, ya te tenemos de vuelta. Te nos fuiste un momento. Sí. No, yo la escuché todo el momento, pero no sabía cómo responderlo. Bueno, como decía César, ya casi estoy. A ver, ya le estoy consumiendo tiempo a César, lo cual no es como estaba previsto, pero entonces cierro acá. A ver, algunas intuiciones. Es importante ver que incluso en el grupo pro, o sea, en el grupo más favorable a la migración, hay una preocupación sobre el colapso de los servicios sociales. Esta percepción va construyendo un imaginario de que efectivamente estamos en una situación límite y esto podría empezar a jalar a gente que es muy pro, que podría empezar a tener condiciones. Bueno, se nos volvió a ir Pablo.
Se nos volvió a ir Pablo. Parece que estamos teniendo allí un pequeño problema. Seguramente es su conexión a internet que algo está fallando porque sigue acá dentro del programa. Y su audio se conecta y se desconecta. Entonces, bueno, no sé si allí retomas tú, César, ya porque estamos teniendo inconvenientes. Efectivamente, si queréis paso yo, si me pasas el control de la pantalla, empiezo yo con la siguiente parte y luego si se arregla esta conexión con Pablo, pues le podéis hacer las preguntas al final o que él tenga un último turno para condensar esas 3 últimas ideas del estudio. En mi caso, la parte que me interesaba hoy presentaros, a ver si se puede poner la pantalla completa, es la guía de comunicación que hemos elaborado. Este estudio de percepciones que ahora se ha realizado en estos 3 países, nosotros lo hicimos aquí en España el año anterior, y además de la parte más cuantitativa, que es un poco los resultados que ahora os ha ido exponiendo Pablo, también quisimos darle una vuelta más cualitativa, es decir, qué estaba, entre comillas, fallando en la comunicación sobre migraciones, en el sentido de que sentíamos que ese público ambivalente se nos iba hacia el lado contra, ¿no? Cada vez más. ¿Cómo estábamos comunicando sobre migraciones a nivel periodístico, en ONGs, organizativamente? Y esa parte cualitativa nos dio resultados que yo creo que son bastante interesantes. Y vamos a tratar de exponer algunos de ellos, aunque están todos recogidos en esa guía de comunicación que al final del seminario os pasaremos un enlace porque es gratuita y bueno, se puede difundir urbi et orbe, pero también para que la entendáis un poquito mejor, pues vamos a tratar de hacer esa presentación, ¿no? Como decía Pablo, y esto también sale en el estudio cuantitativo de España, es decir, que funciona tanto en los 3 países como aquí en España, particularmente cada una nos sentimos muy poco racistas, ¿no? Estamos en torno a 1 o 2. Entonces, ¿cuál podría ser una imagen que nos definiera en nuestra relación con los migrantes? Pues algo así, ¿no? Como muy fraternal o bueno, de gran camaradería, una imagen como muy idílica. Sin embargo, percibimos que el resto de la sociedad a nuestro alrededor sí es racista y lo ponemos en 5 o 6. ¿Por qué está pasando esto? Aquí hay una parte que nos obliga a ser honestos, porque realmente ¿es esa imagen que veíamos antes o es más esta la narrativa que se imagina la gente cuando percibe las migraciones, o incluso esta otra, ¿no? Las personas migrantes nos invaden. Estas son fotos que usualmente aparecen en los medios de comunicación y que al público ambivalente le suponen una inquietud. Nos asustan. Como veis, estoy mezclando ahí imágenes de series de televisión con imágenes reales, pero si os fijáis bien, son bastante similares, ¿no? Y ahí está ese storytelling. ¿Cuál es el storytelling predominante? ¿Cuál es la narrativa predominante que nos encontramos hoy en las grandes historias que triunfan en los medios de televisión y de cine? Pues nos encontramos una heroína, un héroe, un grupo de héroes que nos defienden de unos seres que no son humanos, no son como nosotros, que vienen todos con intenciones francamente hostiles. No hay películas, no hay series donde alguien de fuera, estos no humanos, vengan a traernos la paz, la riqueza. No, casi todos vienen a conquistar, a hacer algún tipo de barbaridad. Y nosotros, obviamente, como estos otros que no son humanos, y esto es una parte muy importante de la narrativa, porque tenéis que pensar también cómo luego eso se traslada al mundo migración, nos tenemos que preparar bien las defensas, ¿no? Porque tenemos que poner un muro enorme. Sí, no sé si muchas sois seguidores de Juego de Tronos, pero ahí es que ya el muro que nos separa de quien nos quiere invadir, pues más grande no puede ser, es un pedazo de muro de hielo. Pero la historia, la narrativa, todo es que al final, de alguna manera, y esto aquí hago spoiler, o sea que si no veis Juego de Tronos, desconectaros 3 minutos, hasta las mejores defensas pueden caer, ¿no?
pero siempre habrá alguien que es humano, es decir, que no es de esos otros, que va a venir a salvarnos. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? El problema, como decíamos, y se ve en los estudios que estamos haciendo, en el estudio de percepciones y aparte también en los 4 países, es que los sentimientos que empiezan a predominar son de pena y desmovilización, frente al de admiración o el de valor añadido. No saben las personas, los ambivalentes, no saben qué les aporta estas personas migrantes. Y además, el marco, hablaremos un poquito de la teoría de marcos, el marco que ha generado la corriente antimigratoria no es que esté sustentado en datos más reales o mejores, sino que su narrativa es más coherente y más atractiva que el pro-migración porque enmarca en esos 3 miedos atávicos que mencionábamos antes, ¿no? Además, la extrema derecha está metiendo argumentos que desplazan el conjunto de ideas que eran aceptables en el discurso público sobre migraciones y sobre humanidad, más hacia la derecha, de modo que las sociedades están empezando a aceptar ideas mucho más radicales que antes no aceptarían. Aquí os he puesto, por ejemplo, el ejemplo de Salvini, ¿no? Salvini propone crear un censo de gitanos en Italia. Esto a muchas personas les recordará al mundo nazi, prácticamente, ¿no? A cómo se señalaban a los judíos. Pero al meter esta idea, que muchos van a rechazar, otra idea que es detener a los migrantes en centros de detención, ya nos parece mucho más normal, aunque la migración por sí misma no es un delito, retener en un centro de detención a migrantes, pues ya entra dentro del imaginario común. Al haber puesto ideas todavía más radicales encima de la mesa, pues aceptamos otras que antes quizás no hubiéramos aceptado. ¿Qué tipo de soluciones intentamos buscar nosotros, por lo menos desde el ámbito humanista en el que nos movemos las ONGs? En primer lugar, tratar de dirigirnos a los ambivalentes. El grupo PRO de alguna manera está más o menos ganado. Eso no quiere decir que no tenga estos mismos miedos atávicos y que muchas veces, también haya determinadas cosas que les den miedo. Lo que pasa es que son más capaces de utilizar un poco más la racionalidad y dar más vueltas a los argumentos a favor. El público ambivalente está menos preparado, por eso tenemos que dirigirnos a ellos de alguna manera, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Sobre todo enmarcando bien las historias y generando nuevas narrativas, nuevos storytelling que se opongan a esa otra narrativa que os estaba contando antes, a la de los otros, que no son humanos, que hay que defenderse de ellos, etcétera, etcétera. Y si no somos capaces de generar estas nuevas narrativas, porque no es fácil, no siempre nos está siendo tan sencillo, por lo menos no enmarcar en torno a los miedos atávicos, porque aquí tenemos la batalla bastante perdida, ¿no? Además, otra de las lecciones que nos dan todos estos estudios cuantitativos y cualitativos es que el grupo PRO no siempre representa, o no diría casi nunca, pero bastantes veces no representa la opinión generalizada de la población. Por ejemplo, este es un estudio que hizo otra organización aquí en Europa, que es More in Common, donde la opinión sobre los musulmanes del grupo PRO era completa y radicalmente diferente de la del resto de la sociedad. Si el grupo PRO más o menos se mueve entre un 20%, un 15-20% de la población, hasta el 80% de la población pensaba otra cosa radicalmente diferente. Muchas veces generamos la comunicación sobre migraciones, nuestro storytelling, nuestra narrativa, desde pros para pros, y eso no significa que el resto de la sociedad lo vea de la misma manera. Como decimos, es mucho más coherente y conecta mucho más el discurso antimigratorio. Si pensáis lo primero que se encuentra el ser humano cuando se hace consciente, cuando ya es ser humano y sale de las cavernas, es que ¿qué es lo que necesita? Esto es la pirámide de Maslow de toda la vida. Necesita comer, necesita beber, necesita un alojamiento, necesita que no le maten, es decir, que esté bien su integridad física, y necesita que su día a día pues, sea con su familia, con su entorno, etcétera, etcétera. Esto es una pirámide de Maslow clásica. Entonces, ahí es donde surgen estos miedos atávicos. Miedo a perder algo de mi integridad física, a que me maten, a que me hagan algún tipo de daño, me violen, etcétera. Miedo a perder mi estándar de vida y mi seguridad económica, es decir, para el hombre de las cavernas sería poder acceder a la caza del mamut. En nuestro caso, básicamente es mantener nuestros puestos de trabajo.
o miedo a perder tradición, cultura y valores, es decir, la vida que yo tengo en mi día a día, que venga alguien, ese otro, ese no humano, que me la robe, ¿no? Entonces, si tú enganchas bien, si marcas en base a estos tres miedos, que tenemos todos y que llevamos teniendo por generaciones y generaciones, no te hace falta hacer que tus datos sean reales, te puedes inventar los datos, están bien enmarcados, porque al fin y al cabo, de echarle al migrante alguna culpa de estos tres miedos, te lo va a comprar la gente bastante rápido, porque ese es el lugar en el que tú estás enmarcando, ¿no? Y por eso recurrimos a la teoría de Marcos. La teoría de Marcos seguramente lo habéis escuchado, cuando nos dicen que no pensemos en el elefante rosa. A partir de ahora, nadie de los que estáis conectados aquí deberíais pensar en ese elefante rosa, intentad quitaroslo de la cabeza, no penséis en ese elefante rosa. ¿Qué estáis pensando? ¿Estáis pensando en el elefante rosa? Bueno, pues esto habla un poco, ¿no? La teoría de Marcos. George Lakoff es el iba a decir científico, pero creo que está más en el campo de la psicología, que trabajó mucho llevándolo a la política, todo el tema de cómo hay que enmarcar las cosas, ¿no? Todos tenemos además dentro de nuestra cabeza diferentes valores, diferentes valores morales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dependiendo de cómo se enmarque, unos u otros irán apareciendo. Y como todo tiene dos caras, este discurso migratorio, dependiendo del lenguaje que usemos, lo podemos situar en un sitio o en otro, ¿no? Por eso, en una misma persona convive desde el marco que nosotros denominamos darwiniano, somos rivales por la supervivencia y yo compito por los recursos con las personas migrantes, al marco tolerancia. Somos un país abierto, sociable y tolerante. Conviven el marco identitario, las personas migrantes nos roban nuestra identidad, con el marco orgullo. Estamos orgullosos de nuestra cultura, hay que mostrarla al otro y el otro va a estar orgulloso de ella y como le va a encantar, pues también va a adoptarla, ¿no? El marco de la irresponsabilidad, no puedo hacer nada, con el marco de la responsabilidad. Ayudar al otro también es parte de mi identidad. El marco de si los gobernantes no lo arreglan, ¿por qué lo voy a tener que arreglar yo? Con el marco de la coherencia, ¿no? Si critico que los políticos, las políticas no hacen nada, ¿cómo voy a hacer yo lo que precisamente estoy criticando? Yo no puedo pasar de esto, ¿no? Entonces, como veis, dependiendo de dónde enmarquemos, podemos verlo desde un lado u otro. Lo que sí que está claro, y volvemos un poco a lo que decía antes, es que si no somos capaces de generar una nueva narrativa, por lo menos no entremos en la narrativa del miedo, de la seguridad o de alguna otra que sí que sabemos que ahí lo tenemos bastante perdido, ¿no? Pensad en esa valla, ¿no? En ese muro, en esas fuerzas de seguridad, en esas policías, en esos militares. Cuando una persona ambivalente ve esto y lo unís con el storytelling que os decía al principio, con el muro, con esos otros que están al otro lado que no son humanos, aquí lo que ve una persona ambivalente es protección. Muchas veces nosotros en las ONGs hemos utilizado este tipo de imágenes como denuncia, cuando no recaíamos en que lo que se veía ahí desde una óptica ambivalente era personas que te estaban protegiendo de algo muchísimo peor que iba a venir ahí. Por eso, una de las recomendaciones que aparece en la guía de comunicaciones, mucho cuidado al usar o enmarcar en cuestiones que lleven a seguridad. De hecho, incluso la propia palabra stop, que aquí en Europa se ha utilizado en muchísimas campañas anti-inmigración, está evocando también el hecho de la detención, de que no pasen, etcétera. O de cómo se utiliza, y esto se ve también mucho, esa parte anti-migración de la comunicación, cómo intentan asociar las palabras migración a terrorismo, criminalidad y delito, porque también evoca el marco. Si tú, por ejemplo, como en estas fotos, aparecen personas migrantes que ya ellas mismas se ponen el título delito encima de ellas, pues a lo mejor a lo que están evocando al público ambivalente es a pensar en los criminales y delincuentes, ¿no? Y todas estas imágenes que son tan parecidas realmente. Si nos fijamos bien, aquí hay imágenes que son mezcla de realidad y mezcla de ficción, pero al final para alguien que recibe tanta comunicación como reciben las personas hoy en día, ¿no se os parecen mucho
las fotos, prácticamente no hay aire en esas fotos, no sabemos, por ejemplo, en el caso de esas personas migrantes, a lo mejor son 200 toda esa línea, o esos niños a lo mejor no son más de 100, pero como quitamos todo el aire a la foto, pues al final pasa ese mismo efecto que hay en las películas donde lo replican por ordenador porque no hay tantos extra, ¿no? Que pensamos que hay millones y millones de personas. El marco de la pena es muy desmotivador. A lo mejor en un primer momento ayuda, pero si lo pensáis bien, la pena es algo de lo que todos queremos huir. Cuando nos llevan a un velatorio, a un entierro, si no es de alguien muy conocido, las ganas que tenemos son prácticamente de irnos de allí lo antes posible. Por lo tanto, es muy humano intentar librarse de la pena. Por lo tanto, hacer una comunicación de migración basada única y exclusivamente en la pena, a la larga lo que va a hacer es que la gente cronifique la situación y quiera huir de ella. Esto no tiene solución. Me quiero ir de esta historia porque me está suponiendo dolor, ¿no? El marco darwiniano que hemos hecho antes referencia a él, ¿no? Cuando el migrante, los refugiados o las personas nacionales se ven como rivales de la supervivencia. ¿A quién escogeríais? ¿A un nacional, a un migrante o a un refugiado? Es mucho mejor hablar de personas y no meter en determinadas categorías, porque esto nos puede llevar a que las personas asocien que están compitiendo, aunque no lo estén en realidad, pero que estén compitiendo por los recursos. Muchas veces lo que se tiene es rechazo no al extranjero, ni al migrante, ni al refugiado, sino directamente al pobre. Esa aporofobia. No vemos de repente a un extranjero si está asociado a un gran deporte. Por tanto, tiene sentido huir del marco de la pobreza y presentar a las personas migrantes en otros espacios más impositivos, más integrados. Yo entiendo que como periodistas me diréis, si no hay algo malo, no hay noticia. Poner a alguien en una situación buena no es noticia. Por eso hay tanta falta de imágenes positivas de la migración. ¿Y qué sucede en ese momento? Que generamos ese círculo vicioso. Acabamos enmarcando en el sitio donde no queremos enmarcar. Muchos periodistas hablan con nosotros y nos dicen, si queremos ayudar a que no se tenga esa visión tan negativa de la migración. Sí, pero lo que estás publicando, lo que está llevando a todo el público ambivalente es hacia el lado negativo, ¿no? Enmarcar bien los killer facts, ¿no? Ahora está muy de moda, yo creo que aparece ya en todos los lados este efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es ese efecto donde si no sabemos de algo pensamos que sabemos más que nadie, nos inventamos los datos, damos verdades absolutas, hacemos pasar a los demás por incompetentes. Esto se ve muchísimo en redes sociales, ¿no? Hay un premio Nobel de Economía que lleva toda su vida estudiando sobre un tema y hay un carpintero y el carpintero es capaz de discutir con el premio Nobel y darle datos que él conoce perfectos para desmontar todas sus teorías, ¿no? Y según estos dos psicólogos estadounidenses, hasta el 80% de la población, que es mucho, sufrimos ese efecto. O los datos que nos hacen sentir tontos, que no tenemos ni idea, que nos separan del tema. Por eso, cuando usamos killer facts o cifras en migración, pueden ser muy peligrosas. Nosotros durante mucho tiempo aquí en España, nosotras estuvimos hablando de que nunca jamás había habido tantas personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial, evocando a la vez el marco de la Guerra Mundial, que nadie lo quiere tener en su casa, y a la vez evocando el marco de la invasión. Por lo tanto, si vamos a usar datos hay que remarcarlos bien o corremos riesgo con las personas ambivalentes. Coherencia entre imagen y texto. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En uno, en redes que lanzaba una ONG como ACNUR, ponía una foto que no era de España, hablaba de 204 refugiados, pero en la foto parecía una cantidad enorme y sin embargo el medio de abajo, que no es sospechoso de ser de izquierdas, cambiaba el titular, decía celebra la llegada, en la foto aparecía de una manera ordenada, había una coherencia entre foto y texto, ¿no? Por eso todas estas imágenes que se han usado mucho y se siguen usando en todos los temas migratorios no son imágenes que ayuden, sino que son imágenes que intranquilizan y completamente enmarcadas en los tres miedos atávicos que decíamos antes.
Además, el proceso de comunicación muchas veces en el tema migratorio funciona como si fuera de un padre o de una madre hacia sus hijos, tratando de explicar, oye, os vamos a explicar esto, porque vosotros que sois menores no sabéis de esto y nosotros os lo tenemos que explicar. No es este el lenguaje que funciona mejor con el público ambivalente. Ahí funciona mucho mejor trabajar un lenguaje de adulto a adulto. Hay recomendaciones en positivo, ¿no? Hablar de personas, centrarse en los valores solidarios, ver esas historias positivas, tratar de energizar al público, huir de cosas que como la pena, que al final lo que hacen es desenergizar más que energizar, dar tonos más ilusionantes y volver a activar ese marco de la admiración que sí que existe, que hemos visto en los estudios de percepciones que existe. Ya se están haciendo otras campañas donde se utiliza esos ejemplos de enmarcados o incluso alianzas con grandes multinacionales que ya tienen esa óptica y que saben exactamente lo que está pasando. En ese sentido, y bueno, ya me podéis quitar si queréis la pantalla compartida, cerrar ya diciendo un poco lo mismo. Si como mínimo no somos capaces de generar una nueva narrativa sobre migraciones porque es difícil, y es muy difícil dirigirse a los ambivalentes, como poco tenemos que saber qué tipo de comunicación y qué imágenes refuerzan determinados marcos y tratar en la medida de lo posible de huir de ellas si no sabemos si esa comunicación va a llegar a los ambivalentes. Si tenemos muy claro que nuestro canal llega a los pro, fantástico. En el momento en el que no sabemos a dónde va a llegar esa comunicación, podemos estar consiguiendo justo lo contrario de lo que queremos conseguir. Bueno, veo a Pablo que te has reconectado, ¿no? Puedes hacer tus conclusiones si querías, o veo también a Alejandra. No, yo creo que ahí estamos súper bien. Mil disculpas la conexión y bueno, más bien abriremos un poco las preguntas y el intercambio, que de ahí puede salir más. Claro que sí. Nuevamente les agradezco a los dos. Voy a empezar con una pregunta que nos han hecho llegar varias personas y es dónde pueden ver este enlace, este estudio, ¿no? Si lo tienen en algún enlace de internet, si no lo pueden compartir a nosotros desde la FNPI, lo podemos hacer llegar por lo menos la presentación a los asistentes al webinar sin problema, para que me imagino que a algunos les ha llamado mucha atención las cifras y es bueno tenerlas a mano. Así que, como raro, los periodistas están pidiendo datos y acceso a información. Esa es la primera duda. No sé, Pablo, ¿cómo lo ves o si todavía tienen un poco embargado este estudio? Sí, a ver, dos cosas. Lo primero es de que teníamos una excelente oportunidad, no queríamos demorar la oportunidad de compartir estos hallazgos y estos datos con un público abierto. Y lo que sucede es de que básicamente quien quiera explorar los datos, pues lo que vamos a hacer es que nos escriban y nosotros establecemos más una relación directa. En las próximas semanas, pues, como ustedes imaginarán, el calendario de publicaciones y tal no lo controlamos nosotros, entonces tiene un ritmo y en las próximas semanas se publicará esto con un pequeño documento que es una cosa de 8 paginitas, que es básicamente un resumen de lo que hemos hablado hoy, pero que, bueno, y añadido a esto será la descarga de el análisis de los datos crudos, etc. Entonces, yo ahí sí, lo que quisiera pedir, si la gente está interesada como en construir una nota de esto, que nos aguarde, no sé, 10 días, espero que no más que esto, hasta que pues los pongamos en la web y esto pueda ser descargado. Esto por parte del estudio como tal, ¿sí? Los datos. Ahora, en la guía de comunicación, sobre todo la última parte que César nos compartía, pues ya está publicada, es simplemente ingresar al enlace que ahora pues eso nos va a dar y pues se descarga el PDF, se puede utilizar y ya está. Perfecto, gracias. Quería preguntarles, hay varias preguntas que nos han llegado, pero sí quería yo hacer una decisión muy clara, ¿no? Porque sobre todo César has puesto muchos ejemplos desde la comunicación para el desarrollo, de cómo se está abordando el tema de las migraciones, pero desde el periodismo es un poco más complejo porque nosotros tenemos que reconstruir la realidad como es y claramente hemos un poco siguiendo las narrativas a veces de los políticos y también de los intereses de nuestros propios públicos, hemos terminado levantando mucho las narrativas que alimentan los miedos, pero no podemos negarlas, o sea, sobre todo en comunidades fronterizas o comunidades donde ya hay un grupo muy grande de migrantes y empieza
desgastarse un poco esta simpatía que sentían originalmente nuestras audiencias. No sé, es innegable que se dan choques y los tenemos que reportar. No sé, es innegable que a veces hay protestas, disturbios y tenemos que afrontarlos. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes para cubrir en este tipo de contextos que a veces son un poco más para medios locales y donde mal que bien nuestro cubrimiento sí está alimentando relaciones muy directas entre personas de esta comunidad? Porque yo me quedaba pensando, también es mucho más fácil no sentirme racista o xenófobo cuando me están hablando del problema macro, a cuando ya como, y estoy hablando no como Alejandra periodista, sino como Alejandra ciudadana, que bueno, he sido migrante mucho tiempo, y muchas veces uno se encontraba que ya en el contexto personal, uno a uno, cuando había un escalamiento de tensiones, sí que es muy rápido que se salga el acusar a alguien o descalificar a alguien por su nacionalidad. Entonces, ¿cómo manejar ese, reconstruir la realidad? Porque nosotros no podemos negar las situaciones de inseguridad o de violencia que se den en algunos contextos como ha ocurrido. Sí, comienza Paolo, si quieres. Alguno de los dos. Ok, bueno, yo para intercalar, pero a ver, sí, no, esto es importante. Yo creo que acá hay un primer factor, que es cada quien tiene que cumplir su trabajo y evidentemente lo que estamos tratando de hacer con este estudio no es negar la realidad, sino más bien otorgar algún marco de comprensión y algún marco de abordaje de una situación que reconocemos que está en la preocupación y en el dominio público de no solo del día a día, sino de los grandes titulares, ¿no?, de la región, ¿no? Entonces, ahí primero, digamos, un cierre de reconocimiento de que no aspiramos a que el periodismo se vuelva activista, porque no es su rol, ¿sí? En esto creo que es importante subrayar. Ahora, el segundo punto es, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol en estas situaciones? Y creemos que hay un rol y hay una comunicación declarativa y descriptiva y muy cotidiana que muchas veces cumple una función muy importante con un segmento de población, ¿no es cierto? Porque todos los medios tienen una audiencia, tienen perfiles de audiencias, no es que le llegan todos los medios a todo el mundo, eso digamos es falso, ¿no? Los medios conocen cuál es el público, ¿sí? Y reconocemos que también, de nuevo, ahí puede haber una serie de marcos que no puedan fácilmente superarse frente a un hecho concreto. Hemos tenido problemas, recuerdo muy bien, el de Manta en Ecuador, hemos tenido conflictos en la frontera sur colombiana, en Piura, en Brasil, o sea, bueno, ¿no? Hay una cantidad de casos que pueden describir esta situación. Ahora, lo que nosotros proponemos, no solo como organización, digamos, sino como parte de un equipo más técnico, digamos, que está analizando el tema de narrativas y la construcción de un marco de comprensión de la situación, es que lo que proponemos con esto es que se haga un discurso y un análisis mucho más amplio, mucho más abierto de la situación, que seamos capaces como agentes de reproducción, como tú decías, de reconstrucción de la información a partir y de la reproducción de historias a partir de los datos que se presentan o de los hechos que se presentan, que podamos ser capaces de reconstruir un marco dialogal, un marco de acercamiento, un marco de entendimiento de la situación. Y que, por ejemplo, no pongamos en cuenta de que no sabemos que la delincuencia es un problema, sabemos que la inseguridad es un problema. Nuestra propuesta es, y reflexiones un poquito, el hecho que haya una persona venezolana, por ejemplo, involucrada en un hecho de violencia, en un hecho de crimen, hace que construyamos a todas las personas migrantes como los reproductores de la violencia. Eso es falso, eso no es así. La violencia en nuestra región está desafortunadamente en el tejido de las relaciones sociales y políticas, ¿no? Que podamos traspasar esa barrera de la declaración y del sujeto atribuido a un hecho violento como la generalidad de toda la situación. Yo creo que ahí está el primer mensaje. Y el segundo, para darle paso a César, también tendrá algo que decir a esto, porque tiene mucha experiencia en esto, en el caso español, es de que evidentemente tenemos que, y voy a subrayar mucho esto de nuevo, reconocer quiénes ganan y quiénes pierden. Muchas veces hemos empezado a atribuir a que, por ejemplo, la narrativa del miedo, la narrativa de ya se acaba esto, ya pronto se van, no los podemos sostener, ya no hay campo para nadie más. Es falsa, es decir, ojalá fuese tan fácil como poner los hilos tan marcados.
Sabemos que son relaciones más complejas, sabemos que hay intereses que juegan en estas relaciones, sabemos que al mismo tiempo no hemos logrado equilibrar como un buen periodismo, por ejemplo, tendría que aspirar a hacerlo, no siempre se puede, pero a equilibrar toda la contribución, todo el aporte, todas las relaciones que están dinamizando sociedades, que están interpelando incluso prácticas que antes no se interpelaban, como el machismo, como la violencia simbólica, y que estos son oportunidades para tener una sociedad mejor, para que la gente viva mejor, ¿sí? Asumiendo además de que reconocemos, según los datos, que la gente no es que siente, a diferencia quizás esto de Europa, de que le están invadiendo y que para cambiarle la cultura, la religión, los valores estructurales de la sociedad, no siente esta amenaza. Siente que es gente bastante parecida o con ideas diferentes o con hábitos culinarios diferentes o lo que sea, pero que no te va a estructuralmente cambiar con una religión invasiva, con un valor completamente distinto. Entonces, creemos que esas son ventanas de oportunidad para enmarcar una relación mucho más proactiva y que desactive esa presión. O sea, lo que podemos ir primero concluyendo es que, mejor dicho, la narrativa de... tenemos que construir una narrativa más completa, nos están contando historias y creo que esa sería una primera forma de cómo responderle una pregunta a Tania Parrada, que nos escribe de Cuenca, Ecuador, respecto de cómo abordar el tema de la porofobia, considerando que ahorita existe ya una percepción de que hay más migrantes que ecuatorianos y hay cifras, por ejemplo, de crecimiento de la mendicidad en la que se termina apoyando esa narrativa estigmatizadora. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo, solo por apuntar una de las líneas sobre este tema, podríamos hablar largo y tendido, y yo creo que un seminario completo. Sí. El tema de los marcos es muy interesante. Los periodistas trabajáis con un lenguaje, ¿no? Pero los marcos dicen que el lenguaje no es objetivo, en el sentido de que, bueno, nuestro cerebro lo interpreta de una determinada manera. O sea, por ese lado, es solamente el hecho de que conozcáis que esto está pasando, creo que es interesante. Es decir, una de las cuestiones que nos hemos encontrado es que los periodistas, o sea, hasta que no te lo cuentan que esto pasa y que así es como lo recibe el público ambivalente, eres un poco inconsciente de ello. No es que esto vaya a cambiar vuestra forma de hacer periodismo, pero sí entendéis mucho mejor cómo lo recibe el público, las cosas que sacáis, ¿no? Esa es una. Y otra, y voy un poco al tema de los datos, es... Creo que hay todo un campo por desarrollar, y en España se está empezando a hacer, de fact-checking. Es decir, qué datos son reales y qué datos son fake news. Porque, como decía antes, en cuanto a migraciones, una cosa es lo que la gente percibe y otra gente es lo que es real. En España, por ejemplo, la gente percibe que hay un 25% de extranjeros, cuando los datos reales son que hay un 8% de extranjeros. En España se han movido millones de WhatsApp, intuimos que además muchas veces organizados, con cosas que no han pasado, cosas que son falsas. Y para ahí es donde yo creo que tienen que estar los periodistas, ¿no? Para decir, vale, esto está pasando, pero esto no está pasando. Esto que se está comunicando como una noticia, como algo objetivo asociado con migración, esto no es así. Esto no lo dicen los datos. Y esto, o hay una labor periodística para desmontar esto, o da mogollón de réditos políticos inventarse cosas. Aquí en España un político ha dicho, hay millones de africanos que van a entrar, que están ahí en la frontera con África y deseando entrar en Europa. Es un dato claramente falso, pero visto desde una óptica ambivalente con lo que se estaba contando antes de Marcos, da unos réditos políticos brutales. Si no sale ahí alguien a decir, bueno, millones, vamos a ver exactamente cuánta gente hay en la frontera, cuál es la migración irregular en comparación con la migración regular, etcétera, etcétera. Este desmontaje yo creo que es también un campo de muchísimo trabajo para el periodismo, porque si no podemos aceptar datos que a lo mejor no son tan reales como pensamos, ¿no? Perfecto, mil gracias. Noel
Ramos hace una pregunta en algo que a mí también me llamó la atención y es, mencionaron mucho una visión paternalista, incluso destacaron esta percepción de que la mayoría de las mujeres terminaban ejerciendo la prostitución, pero también se habla mucho, y las cifras también señalan que en el caso de Latinoamérica y de Venezuela, la mayoría de los migrantes son justamente mujeres. Entonces, ¿cómo abordar la historia y puntualmente de los retos particulares que sufre una mujer al migrar sin caer en esta visión paternalista? Yo me atrevo a decir que la primera es presentarla sin penas y con una historia completa, ¿no? O sea, no limitar la figura del personaje de la mujer a una víctima, pero estoy segura que ustedes tienen muchas más recomendaciones. Pablo o César, podemos intercalar. A ver, yo tengo un par de ideas que creo que pueden servir. Luego César con su experiencia desde España, porque también, bueno, no es tan asociada, esto es un fenómeno muy latinoamericano, pero creo que puede ayudar. A ver, el primer factor, creemos que lo primero es de la invisibilización. O sea, de hecho, la teoría feminista trabaja mucho esto, que lo que no se nombra, lo que no se enuncia, lo que no se muestra, no aparece. Y creemos que este es un punto interesante. Hay que denunciar, hay que abrir este debate, porque luego se queda como subalterno. O sea, lo que nos demostró la secuencia de las preguntas es de que pues, la gente no se reconoce. Y de hecho, esto es importante entender, que no es un ogros versus humanos, no es los malos versus los buenos. La gente puede ser buena, puede querer mucho a sus hijos, trabajar muy duro, querer lo mejor por su país, no ser racista, pero ser machista. O sea, convive perfectamente esa sensación en todas esas otras características. Entonces, creemos que es importante enunciar desde la situación dada, que por qué la gente está percibiendo esto, cuáles son esos valores que están reconstruyendo una imagen, sobre todo que está muy asociada a estereotipos, que está muy asociada a la cosificación, sí, pero que al mismo tiempo lo que está haciendo es vulnerar derechos, es decir, enfrentar a las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad de la que ya sabemos que existe. ¿Por qué? Porque hay una serie de amenazas, ¿sí? Yo creo que ahí está como el primer factor. El segundo, que es muy importante, es que descubramos cuál es la realidad detrás de esa percepción. Es decir, por un lado, bueno, conectado al anterior, la interpelación a los propios valores preexistentes al hecho. Es decir, ya era una sociedad machista, ya era una sociedad que tenía estos estándares y que se reproducen. Pero sobre todo, y esto es importante, entendamos que exactamente debieran ser las condiciones para las personas en situación en este caso las mujeres en situación de movilidad. ¿Cuáles son las condiciones diferenciadas? ¿Cuáles deberían ser las condiciones de acogida? ¿Cuáles deberían ser cuál es la normatividad, la exigencia de normas internacionales, las garantías constitucionales frente a la vulnerabilidad, sabiendo que hay mayor vulnerabilidad? Yo creo que ahí hay un ángulo de historia, por ejemplo, que no se están contando, no se están abordando. ¿Qué obligación tienen los derechos, las organizaciones humanitarias que están respondiendo para tener medidas diferenciadas y asegurar que las personas, por ejemplo, en movilidad, tengan o se reduzca el riesgo a X y Z? O sea, todo ese tipo de factores son importantes. Al mismo tiempo, y esto también interpela, a tratar de reconstruir imaginarios que nos permitan entender la diversidad como un factor, digamos, como parte del tejido social latinoamericano. Creemos que hay otro punto que es importante, que es, las mujeres venezolanas tienen no sé qué atributos, versus las mujeres peruanas, que esto salía, no tienen. Es como, ¿por qué no encontramos mecanismos desde el periodismo, desde quienes gestionan la información en el día a día, para construir una imagen más diversa de la población, para no entrar en un estereotipo de, no, es que porque son de tal raza o de tal etnia o de tal grupo o de tales características o de tales medidas o no sé qué? Entonces creemos que ahí hay una función importante para ir desconstruyendo estos espacios. César, no sé si quieres agregar algo tú o con eso podemos ir cerrando. Perfecto, sí, porque ya nos hemos pasado aquí de la hora, pero ha estado supremamente interesante. Y no quiero irme sin hablarles un poco sobre la beca que les hemos explicado. Esta beca para producir contenido sobre migración es una beca que entregaría hasta $7,000 a un proyecto de periodismo colaborativo entre periodistas de Perú, Colombia
Colombia, Ecuador y o Venezuela. O sea, no tienen que estar representados los 4 países en el trabajo. Lo que nos interesa mucho y la razón por la que estamos hablando de un proyecto de periodismo colaborativo entre estos países es porque la migración es un proceso que tiene unas causas, un trayecto y unos efectos, unos impactos en la comunidad. Entonces nos parece muy importante que logremos construir narrativas más complejas, con mayor contexto, y esto se va a dar mucho más fácil si tenemos personas y medios ya familiarizados con las diferentes etapas del proceso, trabajando juntos, solo cada uno de manera aislada. Entonces, es para estos 4 países, como les digo, no tienen que estar todos, no hay un número máximo de personas que conformen el equipo, sí va a haber un número máximo de personas que interactúen con María Teresa Ronderos, quien es maestra de la FNPI y será la tutora que acompañe el proceso de elaboración de este proyecto, que además, como decía muy bien César, es muy importante que entre lo que plantee incluya un acompañamiento o un porcentaje de abordar el tema que estamos viendo desde diferentes partes respecto del proceso de migración, que está afectando mucho las percepciones de las audiencias. No tiene que limitarse a eso, pero sí también debe abordarlo, porque no podemos negar que es parte de la narrativa y de lo que tenemos que contar que está pasando respecto de los procesos migratorios. Como les dijo Daniela, la convocatoria la tenemos abierta hasta el 29 de mayo de este mes, y encuentran toda la información en nuestra página web. Además, Daniela ya les compartió el enlace. Lo que tienen que enviarnos es básicamente una biografía del equipo periodístico, explicando quiénes son, por qué quieren la beca y qué funciones tendría más o menos cada miembro del equipo, explicarnos cuál es el proyecto, eso sería pues describirlo, y explicarnos brevemente el presupuesto que necesitarían y más o menos cuáles serían las actividades que desarrollarían y por cuánto tiempo. Y finalmente presentar carta de apoyo en los medios, porque realmente nos interesa que esto tenga difusión. Aquí voy a explicar, pueden haber periodistas freelancers que colaboren y planteen el proyecto siempre y cuando tengan una carta de algún medio que diga que va a publicar lo que realicen. No tienen que ser periodistas en planilla de un medio exclusivamente, también pueden ser colaboradores externos. El resto de la información sobre el juzgamiento, el proceso de selección, lo encuentran en la web, y alrededor del 13 de junio estaríamos anunciando el proyecto seleccionado. Así que ya ahora, antes de irnos, si alguien tiene preguntas respecto de esta beca, puede hacerlas ahora o puede escribirme después a mi correo también, que se los vamos a compartir a través del chat. No sé, Dani, si ha llegado alguna pregunta sobre la beca, o ya con esto damos por concluido el seminario virtual. Solamente nos llegó una persona con una pregunta sobre la beca específica y dijo que quería contactarte de manera puntual. No sé si le comparto tu correo o el de Silvia. Yo le había compartido el de Silvia. Está bien, o el mío, cualquiera de los dos. Silvia es la coordinadora directa de la beca, que está bajo mi dirección, pero si se comunican con Silvia, ella obviamente me va a hacer saber, y también puedes compartirles mi correo electrónico, también estoy ahí a disposición. Acá sí, le estoy compartiendo, sí. Gracias, Dani. Pues no siendo más, Pablo y César, nuevamente muchas gracias a ustedes y a las cerca de 90 personas que nos estuvieron acompañando aquí a través del GoToWebinar y los que nos acompañaron a través del Facebook Live. Y les agradecemos su tiempo hoy y seguir conectados a todas las convocatorias que hacemos a través del taller de periodismo de la FNPI. Muy buen día a todos. Buen día. Gracias, buenos días, buenas tardes.